Bueno, familia, buenos días por aquí en esta red, buenos días en aquella también, buenas tardes, buenas noches cuando escuchéis este directo, si lo estáis haciendo ahora. Sabemos que pues nos escuchan en todas las latitudes mundiales, como siempre decimos, así que hemos amanecido en este fabuloso sitio, hemos visto el amanecer. Ahora en mitad de la rutita que salí antes del amanecer a hacerla, me he parado aquí en medio de la naturaleza para familias que entendáis la importancia de hacer grounding. Descalzarse en sitios naturales, pues es una herramienta súper sanadora, no solo para regular estos sistemas nerviosos que tenemos, uno es el simpático y el otro es el parasimpático, y acordaros, familias, que en nuestros tiempos estamos sumergidos en ese sistema nervioso que es el simpático, que nos hace falta, que es el del estrés, el de tener actividad, pero esto nos está llevando a la enfermedad, familias. Estamos abusando de esa fantástica hormona, el cortisol, que la fabrican nuestras glándulas suprarrenales, son unos sombreritos, como unos sombreritos pequeñitos que tenemos encima de cada riñón, y estamos abusando de esta hormona estando constantemente en este sistema simpático y tenemos que bajarlo al parasimpático, tenemos que entrar entre equilibrar estos dos sistemas nerviosos, trabajar con el simpático y el parasimpático, porque acordaros que el parasimpático es un sistema nervioso donde reina nuestro nervio vago, que es el nervio más largo que tiene nuestro organismo, y este nervio, pues si sabemos trabajarlo en ese sistema nervioso parasimpático, es el que pasa por todos nuestros órganos vitales, hígado, páncreas, corazón, riñón, intestino, muy cerquita de la tiroides. Acordaros que la tiroides, ese hipotiroidismo, hipertiroidismo y el Hashimoto sobre todo, pues es otra epidemia, otra enfermedad de nuestros tiempos modernos que nos están comiendo. Cada vez hay gente que lo padece, este problema de tiroides, y cada vez gente más joven. La toma tierra, el grounding, familias, a ver si por aquí en el YouTube os puedo mostrar que estoy descalzo, ¿veis? Nos hemos descalzado en naturaleza, haciendo esa fantástica toma tierra, que vamos a explicar un poquito el grounding en qué consiste. Acordaros, familias, que el grounding es una herramienta necesaria, no es una herramienta que se haya inventado hoy en día. La toma tierra, el descalzarse, el estar en contacto con la tierra, siempre la ha tenido el ser humano en nuestra evolución durante millones de años. Nuestros ancestros o iban descalzos por la tierra o tenían calzado que no les aislaba de la corteza terrestre. Es un gran problema que tenemos, uno de ellos en nuestra sociedad, nadie nos lo explica. Tenemos que aprender a que tenemos que descalzarnos por lo menos 2 veces a la semana, media horita, porque en este transcurso de tiempo donde estamos en contacto con la tierra y cuando nos quitamos, como siempre digo, estas herraduras sintéticas que llevamos décadas con ellas, zapatos, zapatillas, esto nos aísla de nuestra corteza terrestre. Y acordaros que el grounding en la toma tierra es fabulosa, sirve para muchísimas cosas. Nuestro organismo pues lo utiliza para absorber electrones negativos. Una de las bondades que hace el grounding, la toma tierra, acordaros que dentro de nuestro organismo se crean radicales libres, es el coste de la vida. El respirar ese oxígeno pues se nos va oxidando dentro de nuestro organismo. Si queréis comprobar qué es la oxidación por estos radicales libres, familias, coger una manzana, ¿vale? Es un ejemplo que lo podéis ver con vuestras propias rutinas. Esto es lo que pasa a nivel celular. Coger una manzana, la partís en dos. Habéis visto que cuando partís una manzana, si la dejáis un ratito sin comerola, se pone como negra, se oxida, ¿verdad? Coger medio limoncito, ¿vale? Medio limón, y a esa media manzana, una de ellas la frotáis con el limón y la otra la dejáis sin frotarle el limón. La dejáis ahí 20 minutitos y vais a ver que cuando pase ese tiempo, el trozo de manzana que no le habéis dado con el limón, pues se habrá oxidado, se habrá puesto negrito, ¿vale? Marroncito, y el que lo habéis frotado con el limón seguirá blanco. Esto ocurre porque el limón es un antioxidante y ayuda pues a equilibrar esos radicales libres. En ese momento no se oxida la manzana. Eso es lo que ocurre dentro de nuestro organismo a nivel celular. La oxidación celular, familia, si dejáis
que los radicales libres suban dentro de vuestro organismo de una forma muy alta. Los radicales libres en cantidades justas nos hacen falta para que nuestro organismo pueda trabajar con su homeostasis, esa regulación del organismo, pero al tenerlos muy altos y en nuestros tiempos no adquirir electrones negativos, no solo con una mala alimentación, sino que no nos descalzamos, hemos perdido pues ese contacto con la corteza terrestre para adquirir esos electrones negativos, y estos radicales libres en cantidades grandes dentro de nuestro organismo lo que hacen es que son moléculas que son inestables y roban electrones negativos dentro de nuestro organismo, sobre todo a nivel mitocondrial, membranas celulares, y si estos radicales libres para estabilizarse roban a nivel mitocondrial y celular estos electrones negativos para que nuestras mitocondrias y membranas celulares puedan trabajar bien a nivel atómico, pues es un complemento para oxidarnos a nivel celular, y lo que hacemos cuando adquirimos electrones negativos con la toma tierra o el grounding, pues los que adquirimos de la corteza terrestre lo utilizan estos radicales libres, no nos lo roban a nivel mitocondrial y celular, dejan trabajar a nuestro organismo a nivel atómico correctamente dentro de nuestra biología natural, y es un complemento muy importante para ayudarnos a envejecer más lentamente y no enfermar. Acordaros que en la puntita de nuestros cromosomas hay unas cositas llamadas telómeros, que son unas cuerdas entrecruzadas, ¿vale? Y eso marca la diferencia de que se acorten muy rápido a que se acorten de una forma lenta, natural, como tienen que acortarse, envejecer lentamente. Estos radicales libres sobre todo aceleran ese recorte de estos telómeros. Acordaros que los telómeros miden las duplicaciones celulares. Una vez que se acortan esos telómeros, pues se acaba la vida, ¿vale? Una forma de ver cómo es tu edad biológica es midiendo estas cuerdecitas, los telómeros. Acordaros que para que nosotros sepamos qué edad tenemos, hay dos edades distintas. Una es la cronológica. La cronológica es la que sabemos, la edad que tenemos cuando miramos nuestro DNI o soplamos las velas cada cumpleaños, cuando cumplimos un año más, y la otra edad es la biológica. Hay personas que tienen 30 años y aparentan 50 años, y hay personas que tienen 50 años y aparentan 30 años. ¿Por qué? Ahí está la diferencia. Tienen una edad biológica distinta a la edad que tienen. O está acelerado su metabolismo para envejecer, o envejece de una forma más lenta y más sana, familias. Así que por aquí estamos. Vamos a hacer este directo que hacemos todos los fines de semana. Hoy toca aquí en Naturaleza, como hemos dicho, hemos visto ese fantástico amanecer. Acordaros de los ciclos solares, familia, nos hacen falta en nuestros tiempos, pues estamos muy introducidos en interiores, y esa luz azul artificial que siempre decimos en este canal, esta semana pasada, aquí en España, este jugador Llorente ha creado muchísima polémica en los medios de comunicación. Lo habréis visto hablando pues de comer con luz solar, de hacer ayunos, de hackear el entorno con luces rojas por la noche, quitarnos esa luz azul artificial que nos rompe nuestros ritmos circadianos. Todo esto que ha creado mucha polémica y que a la sociedad en general le ha parecido ciencia ficción. Familias, es la nutrición actualizada, es donde nos tenemos que acercar a nuestra biología, que desde hace décadas el sistema nos ha apartado. Yo llevo 3 años estudiando todo esto, las mismas cositas que decía Llorente y muchas más. Ahí faltan muchísimas cosas más para profundizar, pero este jugador, pues muchísima gente se ha reído de él aquí en España, lo ha tomado como un loco, hablando de ciencia ficción. Y todo esto, familia, es acercarnos a nuestra biología natural. Yo llevo 3 años ya estudiando todo esto. Mis estudios antiguos son de técnico en nutrición con un máster en nutrición metabolismo, pero son estudios, acordaros que el campo de la nutrición pues lleva décadas adoctrinados por la industria alimentaria, sobre todo pues esta industria tan fuerte que es la Nestlé. Esa pirámide nutricional que yo estoy en mi día y sigue vigente, familias, es un engaño, es un fraude. Está incorporada por estas industrias desde la década de 1970 y la incorporaron no científicos expertos en nutrición y menos actualizados.
fueron estas industrias para vendernos sus trigos, sus maíces, sus frutas, todos sus derivados. Y si os fijáis en esa pirámide nutricional, la base es un 55 y un 60% de carbohidratos. El ser humano nunca en su evolución ha comido tantos carbohidratos que llevamos haciendo desde hace décadas. Todo esto pues está haciendo que comamos entre 3 y 10 veces al día, entre picoteos, que hay gente que le ocurre, y es porque estas industrias nos han enganchado al azúcar, harinas, procesados. Y acordaros que si seguís alimentándolos con carbohidratos refinados, almidones, es decir, familias, lo que estáis comiendo y vuestros hijos también, cereales, avenas, zumos, refrescos, procesados, pasta, almidones. Si vosotros no entendéis que tenéis que acercaros a la alimentación biológica del ser humano, que estas industrias nos separaron hace 5 décadas y no estamos haciendo, por un lado no estamos introduciendo los macronutrientes que nuestro organismo necesita y por otro lado estamos cargándonos de mucho azúcar. Acordaros que el azúcar, familias, en nuestros tiempos se está consumiendo entre 40 y 70 kilos al año. Hay mucha gente que me dice, José, si yo no como tanto azúcar, ¿cómo que 40 o 70 kilos al año? Si yo no compro azúcar o como poco azúcar de mesa blanco o de caña, que son las mismas porquerías, el mismo veneno y droga legal. Lo estamos comiendo, familia, entre muchos procesados, zumos. Acordaros que el arroz, la pasta, el pan, dentro de nuestro organismo, aunque creamos que no es azúcar, es glucosa. Nos levanta esa glucosa y detrás va la insulina. El problema en nuestros tiempos es que estamos trabajando con una insulina muy alta y la insulina no es que sea una hormona que nos haga enfermar, sencillamente estamos abusando de ella. Hoy en día, acordaros, dato muy importante, la diabetes tipo 2 en los niños ha subido un 350%. 1 de 4 niños ya tiene hígado graso no alcohólico. Acordaros que el hígado graso no alcohólico que nos está comiendo en nuestros días no lo forma la grasa. Es otra historia que nos ha vendido el sistema. Hay 2 tipos de hígados grasos. Uno el que viene con el alcohol, que siempre ha tenido el ser humano, porque nos ha gustado ponernos hasta las cejas de alcohol y pasarlo bien, ¿verdad? Desde que el ser humano bebe alcohol. Ese es el que daba problemas décadas atrás, el que creaba cirrosis, pero hoy en día el que le está ganando ya la batalla a este hígado graso por el alcohol es el hígado graso no alcohólico, familias. Y esto ocurre porque estamos desbordando nuestro glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Acordaros que nuestro hígado tiene una reserva de 100 gramos de glucosa, ¿vale? Y nuestra musculación, en la musculación general del organismo son 300-400 gramos, es decir, como medio kilito de glucosa que puede almacenar nuestro organismo para tener una energía rápida. Es como hemos evolucionado para épocas que comíamos carbohidratos, almidones, no en las cantidades de hoy en día, tendríamos que tener una energía rápida para salir corriendo pues con una amenaza que nos pudiera perseguir lo que es un depredador. Hoy en día, familia, desde hace décadas ese glucógeno lo estamos desbordando y acordaros que el hígado graso no alcohólico se forma cuando desbordamos ese glucógeno de tantos carbohidratos refinados, almidones, azúcar, zumos, refrescos, pizza, cereales, avenas, pan. ¿Os suena todo esto, familias, cómo nos estamos alimentando desde hace décadas? Si el hígado se desborda ese glucógeno, que es esa glucosa de la que estamos hablando, se forma el hígado graso no alcohólico, familias. Y este es un problema que no solo está ya destrozando a los adultos, el 30% de los hombres en los países industrializados ya tiene hígado graso no alcohólico, el 15% de las mujeres, y se estima que para el año 2030 los trasplantes de hígado por cirrosis no van a venir ya por el hígado graso, por el alcohol, familias, van a venir por lo que estamos hablando, por tanto desbordamiento de ese glucógeno y haciéndonos el hígado graso no alcohólico. Acordaros que la persona que tiene el hígado graso no alcohólico también tiene resistencia a la insulina, enfermedad grave, la diabetes tipo 2 que también nos está comiendo. Y la persona que tiene resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, seguro que tiene el hígado graso. Van unidas de la mano estos 2 problemas. No solo esto, sino ese levantamiento de insulina os hace, pues cuando tenéis la insulina alta, os hace almacenar grasa. Acordaros que la grasa que acumulamos dentro de nuestro organismo, esos kilos, cuando nos volvemos con sobrepeso o obesidad, no es por comer grasa, es un rollo del sistema, familias. Es por desbordar ese glucógeno y tener la insulina alta. La insulina sencillamente, cuando la tenemos alta y consumimos mucho azúcar, harinas, procesados,
lo que hace esta hormona, que es anabólica de almacenaje, el hígado lo que hace es convertir ese azúcar, esa glucosa, porque no puede estar por nuestras arterias, por los corrientes sanguíneos, nos destroza a nivel del organismo, cerebro, riñones, nervios ópticos, sobre todo el glicocáliz, esa capita que está en contacto con nuestro corriente sanguíneo, que la estamos destrozando, la estamos pelando, son unos pelitos que tienen nuestras arterias y estamos dejando los endotelios totalmente desprotegidos, que son por las cunas de las enfermedades cardiovasculares. Esos ateromas, esos ictus, es por destrozar el glicocáliz y sobre todo oxidar el colesterol. Acordaros que el colesterol no es el problema, familias, por tenerlo alto, es la glicación de ese colesterol con tanto azúcar, destrozar esas capitas llamadas glicocáliz y la partícula más pequeñita del LD, que es la densa. Si tenemos muchas partículas de este tipo, que es lo que está ocurriendo, son las que se clavan, son pequeñitas, muy densas, que se clavan en los endotelios, y unas fantásticas células que tiene nuestro sistema inmune, que son los macrófagos, las detectan, las ven como moléculas que nos pueden dar problemas, se las comen, ahí muere el macrófago con esa molécula oxidada del LDL y el organismo la calcifica, se crea una herida y lo que hace nuestro organismo es hacer una capita que es con colesterol, ¿vale? En esa herida, esa inflamación, pero como seguimos castigando nuestros endotelios, oxidando el colesterol, destrozando el glicocáliz, se vuelve a hacer otra capita, porque el organismo, cuando hay una heridita, lo que es por esa inflamación, tanto azúcar, lo que hace es que cura, ¿vale? Esa capita, el organismo con el colesterol vuelve a hacer otra capita encima de la otra, y esto es como se forman las placas, la aterosclerosis, familias, ahí están los ateromas, y si no se calcifican esos ateromas, pues se sueltan trocitos, se van a nuestros cerebros y son los ictus, esos derrames cerebrales. Acordaros que los problemas cardiovasculares a día de hoy, ya llevamos décadas siendo nuestro primer asesino, familias, de la humanidad, y no es por el colesterol alto como nos han vendido, es por el puñetero azúcar. Ahí tenéis el enemigo, en glicar ese colesterol. En siglas inglesas se llama AGEs, glicación. Entonces, familias, el problema no está en tener el colesterol subidito que nos hace falta. Tenemos que tenerlo, siempre lo ha tenido la humanidad en 220, 300 el colesterol. El problema es cuando abusamos de los azúcares, harinas, procesados y se glica ese colesterol. Ahí es donde están las cunas de los ateromas, los ictus, los problemas cardiopulmonar y cerebrovascularmente, que incluso los cardiólogos que no estén actualizados esto no lo saben. Lo que hace un cardiólogo, lo primero que hace es quitarte la sal y quitarte la grasa. Él no sabe que los problemas cardiovasculares los está creando no por culpa de él, sino porque sus estudios no entran en las universidades. Esto no interesa que lo sepan los cardiólogos, los profesionales, porque los problemas cardiovasculares desaparecerían en nuestros tiempos, familia. Y es el azúcar, esa inflamación constante, crónica, es el tener levantada la insulina constantemente con esa glucosa yendo por nuestras arterias, destrozando ese glucocáliz y lo que son los endotelios, como estamos diciendo. Así que, familias, sobre Llorente, este jugador que ha creado tanta polémica estas semanas atrás aquí en España, y la gente lo ha tomado por loco, información que parece ciencia ficción, sencillamente es acercarnos a nuestra biología que hemos perdido, familias. Tenemos dos opciones: o seguimos haciendo lo mismo que hace todo el mundo sistemáticamente, comiendo lo mismo sin cuidar nuestro entorno, esa epigenética exterior, seguiremos en las enfermedades sistemáticas que está ocurriendo hoy en día a la gente en los países industrializados. Acordaros que 8 de cada 10 visitas que se hacen al médico hoy en día, en nuestros tiempos, tienen base nutricional, por no aportar los macronutrientes interiores necesarios y por no saber trabajar con nuestra epigenética exterior, que es muy artificial hoy en día. Hoy en día tenemos que tener más conciencia en nuestro exterior, en qué estamos sometidos, cuánta luz azul estamos aguantando, de luz azul artificial que deshidrata nuestras mitocondrias. No estamos en exterior recibiendo nuestros ciclos solares, y sobre todo también estamos aguantando un electrosmog que es llamado a ese ambiente artificial de móviles, wifi, antenas de telecomunicaciones que tenemos alrededor, 4G, 5G, incluso satélites, una órbita muy corta, más de 8000. Este entorno llamado electrosmog, familia, electrosmog, si no lo filtramos,
pues es un componente más para enfermar. De hecho, lo está haciendo porque polarizan nuestras células. ¿Qué está ocurriendo en nuestra actualidad desde hace décadas ya? Pues familias que en vez de trabajar las causas de los problemas metabólicos de enfermedades modernas que antes no existían, el ser humano no había padecido, todo esto de los problemas cardiovasculares, cánceres nuevos que están saliendo sobre todo a gente más joven, enfermedades autoinmunes, la diabetes tipo 2 que antes de 1900 no existía, solo existía la tipo 1, esta inflamación crónica silenciosa que nos está destrozando por dentro, esa obesidad, ese sobrepeso que estáis padeciendo, esas depresiones, esos ataques de pánico, familia, es por todo esto. Estamos alimentándonos con una alimentación que no va acorde con nuestra biología natural y el entorno muy artificial. Pero ¿qué estamos haciendo en nuestros tiempos? Pues estamos yendo a los síntomas. Cuando una persona en nuestros tiempos tiene problemas metabólicos o enfermedades que vienen relacionadas por todo lo que estamos diciendo en este directo, lo más normal es que pues vaya a su médico de cabecera, le manden a un especialista, el especialista le diagnostique la enfermedad que nos hace falta, el campo médico está ahí para ayudarnos, pero no trabajando los síntomas, sino hay que trabajar las causas, el por qué viene este problema. Y lo más normal en nuestros tiempos es que te manden a una farmacia con un medicamento, una receta, y lo que estamos haciendo es amortiguar, lo que es anestesiar los síntomas en vez de trabajar las causas. Tu organismo no enferma por falta de químicos, tu organismo enferma por no tener esa homeostasis, y la homeostasis en nuestros tiempos no la está teniendo nuestro organismo por lo que estamos hablando en este directo. A mí siempre me gusta poner un ejemplo de las causas y los síntomas. Por ejemplo, mirad, vamos a poner un ejemplo. Mirad, esto es una piñita, ¿vale? Que acabo de cortar de aquí, de este pino que tengo aquí al lado. Acordaros de acercaros a la naturaleza, por lo menos una vez a la semana. Acordaros que todo este entorno lleva a ese sistema nervioso parasimpático, que es donde reina ese nervio vago que pasa por todos nuestros órganos vitales, el nervio, como decíamos, más largo que tiene nuestro organismo, del páncreas, el hígado, el corazón, los intestinos, como decíamos, muy cerca de la tiroides. Y si sabemos trabajar un poquito con este entorno, familias, unido a un grounding, sacáis un tiempo para descalzaros en naturaleza o en playas, terrenos naturales, esto os va a ayudar, entra dentro de la epigenética exterior a que tengáis bienestar. Es una herramienta fantástica el volver a nuestros orígenes. Nosotros venimos de aquí, familias. No venimos de estar dentro de cuevas de hormigón, como yo las llamo constantemente, de casas, trabajos, centros comerciales, aguantando esa luz azul artificial que nos está destrozando. No sabéis, familias, el daño que hace la luz azul constantemente sometiendo a nuestras mitocondrias. Esto hace que no trabajen bien. Es una luz tóxica. Deshidrata nuestras mitocondrias. Es un dato muy importante que tenéis que tener en cuenta, familias. Somos seres de exteriores. Nuestro organismo viene de evolucionar de nuestros ancestros de millones de años atrás en un 90% en exteriores, con los ciclos solares, y un 10% en interiores. A cifras de hoy hemos cambiado este porcentaje al revés. Pasamos un 90% en interiores y un 10% en exteriores. Ese 90% que estamos en interiores, familias, nos estamos destrozando con esos campos electromagnéticos negativos de wifi móviles, como decíamos, antenas de todo tipo alrededor nuestra. Ese electrosmog hace que si no se filtran estos campos electromagnéticos, más unido a recibir luz azul constante sin trabajar con nuestra luz nativa, la de los ciclos solares, esa epigenética exterior hace que enfermemos, familia, ya es lo que está ocurriendo. Pero vamos a los síntomas y las causas. A mí me gusta poner un ejemplo. Fijaros, esta piñita, imaginaros que es una manzana, ¿vale? Imaginaros que en vez de estar debajo de un pino, estoy debajo de un manzano. Y este manzano cada temporada da las manzanas podridas. Tú puedes pensar, ¿por qué da este manzano las manzanas podridas? Voy a ir a las ramas, voy a podar, voy a recortar las ramas, a ver si para el año que viene las ramas están más sanas y me da manzanas correctas. Al año siguiente, ese manzano te vuelve a dar manzanas podridas. ¿Por qué ocurre esto? Porque estás trabajando los síntomas. Si ese manzano no te está dando manzanas correctas en todas las temporadas, te la está dando podrida, el problema no está en las ramitas. El problema está ahí, familias, en la raíz. Si ese manzano no le está llegando la luz solar para que tenga su fotosíntesis,
no le está el terreno que donde está su raíz cogida no está bien abonado, no está teniendo sus oligoelementos para estar bien nutridos y encima no tiene pues agua, no le está cayendo agua para hidratarse, pues el problema de que ese manzano te dé manzanas podridas todas las temporadas no está en las ramas, está en la raíz, ahí está la causa. El por qué te está dando manzanas podridas. Las ramas son los síntomas. Eso, transportado a lo que le está ocurriendo al ser humano en nuestros tiempos, es exactamente lo que nos está ocurriendo. Si nosotros estamos enfermando con enfermedades metabólicas de todo tipo, esa diabetes tipo 2, esas enfermedades autoinmunes, esa obesidad, esas depresiones, esos cánceres, y están relacionados porque estamos trabajando lo que es con una alimentación incorrecta y un exterior muy artificial, esas son las causas, familias. Si vamos al campo médico, nos diagnostican las enfermedades que vienen relacionadas por lo que estamos hablando y nos dan químicos, lo único que ocurre es que anestesiamos los problemas, esos síntomas, pero no vamos a las causas. Con los químicos vamos a la rama, familia, vamos a cronificar enfermedades, vivir como estamos viviendo 30 o los últimos 40 años de nuestra vida con enfermedades, arrastrando un cuerpo sin tener calidad de vida. Si no vamos a las causas del por qué está viniendo esa diabetes tipo 2, obesidad, cánceres, enfermedades autoinmunes, hígados grasos no alcohólicos, incluso hay niños ya que está creciendo como la espuma del TDAH, los niños hiperactivos, los expertos autistas. Todo esto está relacionado, familias, estos niños que está creciendo. Acordaros que hace décadas atrás nacía un niño con DAS o experto autista, 1 de cada 10.000. Hoy en día ya las cifras están en 1 cada 100 niños que nace. Y es por todo el entorno, la nutrición incorrecta, incluso estos niños, y si no, si tenéis alguno de estos niños a vuestro alrededor, normalmente nacen por cesáreas. Acordaros las mamis que todavía no habéis tenido bebés, intentar tener vuestro bebé por vuestro conducto vaginal natural. Acordaros que si un bebé, que también es un negocio de la industria farmacéutica, lo sacáis por la barriguita en una cesárea, acordaros que el ser humano siempre ha nacido por su conducto natural y en este trayecto hasta que la mamá da luz a ese bebé, por la nariz y por la boca, estos bebés en el conducto vaginal, incluso también lo que suelta anal, absorben bacterias por la nariz y por la boquita que van directamente a la construcción de su intestino. Acordaros que estos niños están muy relacionados, el intestino, esos neurotransmisores que no se mandan. Acordaros que el intestino y el cerebro y el intestino están unidos, incluso el intestino tienen sus propias neuronas. Estos niños normalmente que padecen pues estos problemillas de hiperactividad y el experto autista, el 98%, y si no preguntar, niños que tengáis a vuestro alrededor han nacido por cesárea, no han recibido esas bacterias de su mami que son necesarias. Siempre digo que si podéis evitar las mamis, la cesárea, a no ser que sea una urgencia, tener vuestro bebé por vuestro conducto vaginal. Va a ser una gran diferencia que va a tener ya durante su vida porque sus intestinos no van a ser igual, esa microbiota no va a ser igual, va a tener problemas futuros. Y si lo tenéis por cesárea, informar pues a este gabinete médico que os atienda para cuando deis a luz, que cojan toallitas limpias, que os restreguen por vuestra zona y que se lo pongan al bebé en la nariz y en la boquita para que esas bacterias las pueda absorber. Es un importante detalle, familia, unido a que estos niños en nuestros tiempos están consumiendo muchísimo azúcar, están con una pantalla, constantemente luz azul de móvil, tabletas, están en interiores mucho tiempo, ya no juegan los niños como jugábamos antiguamente, están sometidos a una luz azul muy artificial, no con sus ciclos solares y sobre todo estos niños también pues tenéis que quitarle el gluten, porque el gluten, acordaros, que hoy en día no tiene nada que ver ese gluten con el que comían nuestros ancestros, por ejemplo, en el trigo. El trigo, el maíz y la fruta ha sido modificada miles de veces en nuestros tiempos. La industria alimentaria lo ha hecho para que todo esté más dulce, más denso. Y las moléculas de ese trigo y el gluten no tienen nada que ver con lo que comían de nuestros abuelos hacia atrás. Lo único que se parece, por ejemplo, el pan de nuestros tiempos es el nombre al que comían nuestros ancestros. Esas moléculas del trigo, del gluten, son mucho más grandes en más cantidades. Y el gluten de nuestros tiempos no debería considerarse como una proteína, debería considerarse como una toxina, porque hace nuestros intestinos permeables más permeables de lo normal. Acordaros que nuestros intestinos, por naturaleza,
natural, ¿vale? Tiene unas aperturas, las células epiteliales, que es la frontera de nuestro intestino al corriente sanguíneo, las tenemos pequeñitas, como nuestra naturaleza natural, para que las moléculas de la alimentación pasen a nuestro corriente sanguíneo y de ahí vayan a nutrir a nuestras mitocondrias, nuestras células. El gluten de hoy en día, familias, os abre esas células epiteliales más grandes de lo normal, y es cuando os hacéis los intestinos permeables, más permeables de nuestra naturaleza, que son las cunas de las enfermedades autoinmunes, uno de los componentes muy importantes, aparte del entorno y de romper los ritmos circadianos. Si vosotros tenéis esas células más abiertas de lo normal, ese intestino más permeable de lo normal, al corriente sanguíneo están pasando virus, bacterias, químicos. Acordaros que detrás de esa pared intestinal de intestino delgado está nuestro sistema inmune en un 80%, y nuestro sistema inmune está ahí preparado como un ejército en una frontera por si un país es atacado, para que cualquier virus, bacteria, molécula sin digerir, pues le ataque para que no haga daño a nuestro organismo en general. Al tener esas aperturas más grandes de lo normal, con ese intestino más permeable de lo normal, lo que ocurre es que nuestro sistema inmune se vuelve loco. Incluso hay muchas alergias a alimentos que ocurren por esto, porque hay moléculas no digeridas correctamente que pasan al corriente sanguíneo, el sistema inmune las ataca, las memoriza, y cuando vuelves a comer otro alimento de ese tipo, pues ya eres alérgico. Pero en las enfermedades autoinmunes, que es cuando nuestro sistema inmune ataca a nuestros tejidos, lo que es órganos, glándulas, es mayormente por esto, porque esos intestinos están más permeables de lo normal. Llega un momento que nuestro sistema inmune se vuelve loco y acaba, pues, lo que está ocurriendo, atacando, por ejemplo, a nuestra tiroides. Ese Hashimoto, que está mucho de moda, que está creciendo también como la espuma, es mayormente porque estáis consumiendo gluten en cantidades grandes durante muchos años. Así que, familias, todo esto de la nutrición interior y exterior no tiene nada que ver con lo que nos han contado durante décadas. Acordaros, ahora voy a contestar aquí en el YouTube, ¿vale? En un huequecito os contesto, ¿vale? Dejadme que explique esto y os voy a contestar, que me estáis poniendo aquí preguntas en el YouTube, ¿vale? No os preocupéis. Acordaros que esto que nos han vendido durante décadas, que hay que comer de todo y hacer deporte para tener bienestar, es una mentira, familias. ¿Qué es comer de todo en nuestros tiempos? Harinas, procesados, almidones, pasta, frutas en cantidades grandes. Acordaros que el ser humano no viene de comer frutas todos los días, el ser humano viene de comer frutas de temporada. Hoy en día tenemos frutas de todo tipo, incluso de índice glucémico alto, que nos levanta la glucosa, un complemento más para esa resistencia a la insulina. Estamos consumiendo frutas de índice glucémico todos los días, incluso de otras latitudes mundiales. El ser humano comía la fruta que tenía en sus alrededores. Acordaros que no es lo mismo una fruta, por ejemplo, aquí en España, que viene de Uruguay, que ha tenido un sol distinto, con una latitud distinta, que ha madurado en cámaras o en el barco que la ha traído aquí, ¿vale? No tiene nada que ver esa luz que ha absorbido esa fruta de una latitud distinta. Tenemos que entender que cuanto más comamos de nuestra comida local que tengamos alrededor, sobre todo la fruta que ha tenido la misma latitud solar, es mucho mejor para nuestras mitocondrias. Nuestro organismo, esa fruta, por ejemplo, con otra luz solar, otra latitud, no la detecta como acorde para su biología natural. Pero ¿qué ocurre al consumir tanta fruta en cantidades grandes? Que no solo te levanta la glucosa de más, sino que te carga de fructosa. Acordaros que la fructosa, hemos hablado antes del hígado graso no alcohólico, es uno de los primeros complementos para volver el hígado graso no alcohólico que nos está comiendo como sociedad. Vamos a contestaros por aquí, a ver que me habéis puesto cositas. Ahora sigo aquí en el Face. Por aquí veo a Sonia, Rubén, familiares míos. Un beso, family, ahí estáis, madrugando, muy bien. A ver que me habéis puesto por aquí. A ver. Nicolás, José, nos toman por locos. Eres Raquel, ¿no? Con el nombre de Nicolás. Claro, acordaros, acuérdate, Raquel, lo decimos siempre, que todos los que vamos en contra del sistema, que divulgamos todo esto, acordaros que lo decimos siempre.
Nos han engañado con el sol. El sol nos han dicho desde hace décadas que da cáncer, por ejemplo, por poner un ejemplo del engaño. El sol no da cáncer, familias, es la luz azul artificial. Lo que crea el cáncer, los melanomas en la piel, acordaros que es estar constantemente en interiores, aguantando esa luz azul artificial que no es la nuestra, la nativa, protegernos tanto en la piel y no exponernos a nuestros ciclos solares. Acordaros, familias, que si el sol diera cáncer, si fuera nuestro enemigo más que nuestro aliado, el ser humano se hubiera desaparecido de la faz de la Tierra desde hace millones de años. No tenemos que irnos muy lejos en nuestros ancestros. Nuestros abuelos trabajaban mucho en el campo de sol a sol. ¿Vosotros habéis visto que vuestros abuelos hayan padecido melanomas, cáncer de piel? Los que han estado bajo el sol tantas horas durante tantos años. Si hay alguna persona mayor que tiene un melanoma hoy en día, por desgracia, pues es porque ha cambiado esa luz nativa que tenía cuando era joven a una luz azul artificial. Acordaros que no solo por el día en oficinas, centros comerciales, casas, trabajos, sino cuando se va la luz de nuestro astro rey por la noche, seguimos con muchísima luz azul. No solo esto deshidrata nuestras mitocondrias, es un componente para crear esos melanomas, ese cáncer de piel, sino que rompemos nuestros ritmos circadianos. Si nuestro organismo detecta todavía cuando se va el sol con esas luces azules, sigue creyendo que es de día, el cortisol lo seguís teniendo alto y es el campo que explicamos todos los sábados. Anoche hice un directo aquí en las redes hablando de los ritmos circadianos para que veáis el entorno que os tenéis que acercar un 80% de vuestras noches. Porque si vosotros seguís con ese entorno de luces de televisión en móviles sin filtrar y esas luces LED, bombillas, focos, cuando os ha ido el sol, el cortisol, vuestro organismo lo levanta. No es que quiera haceros daño a vuestro organismo, sencillamente entiende por toda esa luz azul artificial que tiene, que son las 12 del mediodía todavía, y es imposible que entréis en el sueño REM, en el descanso. Y si no descansáis, familias, que es el ingrediente más importante que lo que nos está ocurriendo en nuestros tiempos por todo esto, por ese entorno que tenemos por las noches, si no entráis en el sueño REM, si no bajáis el cortisol por la noche que lo tenéis subido, el cortisol, acordaos que lo dice el nombre, cortisol, es una hormona del estrés de día, lo seguís teniendo por la noche alto por todo esto, porque vuestro organismo sigue creyendo que es de día por la noche. Si no bajáis ese cortisol cuando os ha ido el sol por la noche, subís la melatonina nocturna, que es la impulsadora de esa autofagia, reciclaje celular y la apoptosis de muerte celular de muchas células que no mueren de una forma natural y luego sus duplicaciones crean incluso cánceres. Si vosotros no bajáis el cortisol, subís la melatonina nocturna, os adentráis con la melatonina, el sueño REM y la hormona de crecimiento no hace su trabajo, que es cuando entramos en el sueño REM, que no estamos entrando, y no regenera el daño que se ha hecho ese día, y no nos prepara para el día siguiente, y el sistema inmune no se refuerza, no se van a destruir muchísimas células que luego se duplican, que no han tenido su apoptosis natural, su muerte programada, y nos crean muchísimos problemas. Entonces, familias, los melanomas no los crea el sol, es una mentira. Los estudios que hay a nivel internacional, y lo digo siempre, si hay aquí algún dermatólogo en estas dos redes que me esté escuchando, médico o científico, que me demuestre, que salga en el directo si quiere, yo le doy voz, que me demuestre dónde están esos estudios a nivel internacional que muestren que el sol, la luz real del sol, la del sol, da cáncer, crea los melanomas. Los estudios están totalmente podridos, son corruptos, están hechos en laboratorios bajo luz natural, bajo luz artificial azul, que estamos hablando, en la que deshidrata nuestras mitocondrias con ratones en laboratorios. No hay ningún estudio a nivel internacional que muestre, que haya demostrado que nuestra luz solar nativa cree el cáncer. Es una mentira. Acordaros que nuestra luz solar, la nativa, la del sol, no solo tiene un 13-14% de luz azul, sino va acompañada de un 73% de la luz infrarroja y roja, que es el antídoto. El sol no crea el cáncer, es someterse constantemente en interiores a luz azul, protegernos con cremas químicas, que estas son cancerígenas, destrozan nuestro organismo, metabolismo, y destrozan también nuestro hígado, y el estar constantemente en interiores sin exponernos a nuestra luz solar, pues que con ella sintetizamos en todos los ciclos solares desde que amanece hasta que atardece el óxido nítrico, importante gas vasodilatador, la melatonina diurna más fuerte en plan de antioxidante que incluso el glutatión,
La serotonina, importantísimo, que se sintetiza en nuestros intestinos el 90% con la luz solar y luego manda neurotransmisores a nuestro cerebro para que pensemos bien. Por eso muchos de vosotros y vosotras tenéis depresiones, aparte del constante consumo de azúcar y harinas, esas subidas y bajadas de glucosa, ¿vale? La serotonina es muy importante porque va a hacer la diferencia de que podáis pensar bien. Se le llama la hormona de la felicidad y es porque del intestino mandan neurotransmisores y la sintetizamos con los ciclos solares que no estáis teniendo, mandan neurotransmisores a nuestro cerebro. Pero también la serotonina es la madre de la melatonina nocturna. Si vuestro organismo por la noche no segrega por la glándula pineal, por todo ese entorno artificial de luces azules, detecta vuestro cerebro que es de día todavía, siendo por la noche, vuestra glándula pineal, si no ha sintetizado la serotonina con los ciclos solares y encima no la sintetiza porque vuestro organismo, vuestro cerebro sigue creyendo que es de día, pues esa melatonina nocturna no la va a segregar lo que es nuestra glándula pineal. Pero es que luego la hormona D, que es una hormona, la vitamina D, la tenéis muy baja, familia, por eso estáis enfermando, es un complemento más todavía. Vuestro sistema inmune no está reforzado, es un ejército sin armamento. Si vosotros no tenéis la vitamina D más alta de 50, que es el mínimo que hay que tener, vuestro sistema inmune va a estar muy bajo. Incluso estáis más cerca de cánceres, de enfermedades autoinmunes, no vais a pensar bien. La vitamina D, que es una hormona, tiene que ver mucho neurológicamente también, ¿vale, familia? Entonces, tenéis que exponeros a los ciclos solares siempre con sentido común y ahora en esta época es una época muy buena porque el sol ya no es tan fuerte, podéis estar en esa pequeña ventana de luz ultravioleta B para sintetizar, entre otras cositas, como hemos dicho, esa hormona D que la tenéis muy baja. Luego las mentiras de la sal, que ahora vamos a hablar también, si es que es todo, familias. Vamos a contestar por aquí, que no quiero dejarme ninguna pregunta que me están haciendo, ¿vale? A ver. Que no quiero que se me quite por aquí ninguna preguntita. Hola, Juan. A ver. Y tengo que estar atento a las dos redes. Por aquí dice Raquel, me encanta el café con mantequilla, puedo tomar todos los días si quiero bajar un poco más de peso, me dice Raquel. Raquel, el café con mantequilla yo lo tomo por la mañana sin edulcorantes y azúcar, incluso yo le pongo MCT, que es incluso pues mucho mejor que el aceite de coco, que ya es, siempre que sea extra virgen, prensado en frío, ¿vale? Es una bomba de café buenísima. No te preocupes por el control de peso, ¿vale? Que si luego estás comiendo pues 2 veces al día, que es el máximo que tenemos que hacer, familia, entre 1 y 3 veces, pero si es para el control de peso, cuando cambias la alimentación, pues no vas a comer más de 2 veces, no vas a tener más hambre, que es lo que no quieres que haga la industria alimentaria, que aprendas a hacerlo, porque a la industria alimentaria le interesa que tengas hambre cada 2 o 3 horas, que es lo que nos han incorporado desde hace décadas, como hemos hablado de esta pirámide nutricional fraudulenta, introducida por ellas para que comamos constantemente. Si cambias tu alimentación a una alimentación densa en nutrientes, pues vas a comer 2 veces. Y si te haces un café, tú lo sabes, Raquel, por la mañana sin edulcorantes ni azúcar, ¿vale? Con mantequilla, yo le pongo MCT, eso es una bomba, eso te da una lucidez, te ayuda a subir más los cuerpos cetónicos. Acordaros que el ser humano en nuestros tiempos está trabajando en glucólisis. La glucólisis es constantemente con tanto carbohidrato, familia. El ser humano no viene de trabajar constantemente en glucólisis. El ser humano viene de trabajar más en cetosis. Acordaros que hay 2 combustibles con los que nuestras mitocondrias pueden trabajar, fabricar esa ATP. El primero, que es el que estamos abusando con todas las comidas durante todos nuestros días del año, es la glucosa. Esa glucólisis, esos picos. Acordaos que la glucosa, si nuestras mitocondrias están trabajando constantemente con la glucosa de todas las porquerías que hemos hablado, deja muchos radicales libres. Nuestras mitocondrias trabajan mejor con la grasita y es cuando estamos en cetosis. El ser humano viene de trabajar en cetosis. La cetosis sencillamente es cuando vaciamos ese glucógeno que hemos hablado del hígado y la musculación, y en vez de tener la insulina alta que nos lleva a la enfermedad, no por culpa de esta hormona como hemos dicho, sino por abusar de ella, bajamos esa insulina porque regulamos la glucosa sin tanto carbohidrato, almidones, azúcar, etc. Y entonces al regular
esa insulina, esa glucosa, al vaciar ese glucógeno del hígado de la musculación, sube la hormona glucagón, que es la otra hormona que fabrica el páncreas, que no la conocéis porque no sabéis trabajar con ella, no por culpa vuestra, sino que el sistema nos ha llevado pues a estas alturas de enfermedad de todo tipo por abusar de la insulina. La hormona glucagón trabaja conjuntamente con el hígado, con la grasita, sobre todo si sois gente que tenéis obesidad, sobrepeso, que tenéis almacenada alrededor de vuestro organismo, son cientos de miles de calorías que vuestro organismo sabe convertirlas en energía, en glucosa sana. Lo que ocurre es que como estáis trabajando constantemente con los alimentos que tenéis en glucólisis, pues no entráis en el proceso de la cetosis, pero ese combustible que puede crear nuestro organismo, que son los cuerpos cetónicos, que es para que trabaje bien y que se regule y que llegues a esa homeostasis, a regulación, sobre todo nuestras neuronas prefieren los cuerpos cetónicos, no la glucosa. Por eso mucha gente acaba también con Alzheimer, que es la diabetes tipo 3. Las neuronas llegan a un momento que no aceptan más glucosa, se hacen resistentes a lo que es a la insulina. Nuestro cerebro va mejor, funciona correctamente con cuerpos cetónicos, tienen más lucidez, tienen más energía, tienes esa homeostasis en el organismo, y esto se consigue cuando entras en el proceso de la gluconogénesis, que es cuando te quitas porquerías que te están llevando a la diabetes tipo 2, hígado graso no alcohólicos, problemas cardiovasculares, vacías ese glucógeno del hígado de la musculación y tu organismo sabe muy bien empezar a trabajar con cuerpos cetónicos que fabrica esa glucosa con la grasa, con la ayuda de esa hormona glucagón, con la ayuda del hígado. Y si tienes, como decíamos, obesidad, esas cientos de miles de calorías que están preparadas, que es energía, las puede oxidar tu organismo, convertirla en glucosa sana, no la tóxica, no la glucosa tóxica de tanto carbohidrato que nos está haciendo enfermar. Para que entendáis el tipo de combustible que puede usar nuestras células, nuestras mitocondrias, imaginaros dos hogueras. Si tú enciendes una hoguera y quieres mantenerla con ramitas finitas, pues vas a tener que estar constantemente echándole ramitas finitas para que esa hoguera no se apague, ¿verdad? Eso es lo que ocurre cuando trabajamos con tanto carbohidrato, como estamos en nuestra sociedad que nos lleva a la enfermedad, en glucólisis y con ese disparo. Hay otra forma, como decíamos, como prefieren trabajar nuestras mitocondrias, que es la grasita, que es con cuerpos cetónicos, y es como si tuviéramos otra hoguera que la encendemos y le echamos troncos. Si tú en una hoguera le echas troncos, pues llega un momento que cuando coge fuerza ese tronco, no necesitas echar más troncos a esa hoguera, ¿verdad? ¿Habéis hecho alguna hoguera así alguna vez? Os podéis sentar tranquilamente, estar en esa hoguera y tiene mucha solidez esos troncos para aguantar ese fuego. Esos son los cuerpos cetónicos, familias, como trabaja verdaderamente nuestro organismo. Vais a tener menos hambre, vais a tener más lucidez, no vais a enfermar tanto y sobre todo vais a tener bienestar y calidad de vida. Vale, hola Javier. A ver. De nada, Raquel. Bueno, familias, acordaros que yo hago asesoramientos personalizados que duran 3 meses, ¿vale? Llevo en esto ya años estudiando la nutrición actualizada. Incluso me he sacado mis certificaciones con validaciones en lo que es en universidades. He tenido mis estudios en el gabinete médico de Nutri-Yermo y ahora pues ya he aprobado mis certificaciones en la universidad, por ejemplo, de la Globality Florida de Estados Unidos, y la última convalidación me la he sacado, esa certificación universitaria con estos estudios del gabinete médico de Nutri-Yermo en la Universidad UCAM de aquí de Murcia. Así que, familias, todo esto funciona en la nutrición actualizada. Si vais al campo de la nutrición tradicional, que es como quiere el sistema que estos profesionales sigan trabajando, estos profesionales no es por culpa de ellos, sino las universidades, que yo tengo mis estudios también de técnico en nutrición, como decía, en máster en nutrición y metabolismo, es un rollo, no valen para nada eso de contar calorías, hacer déficits calóricos. Nuestro organismo no entiende de calorías, familias, se entiende de nutrición. Y no solo con la alimentación densa en nutrientes que no estamos haciendo, sino con el exterior. Acordaros que nuestro exterior, familias, nos puede nutrir, nos puede desnutrir, nos puede construir o nos puede destruir. Y hoy en día nos está desnutriendo y destruyendo por todas las luces que hemos hablado, campos electromagnéticos no nativos sin filtrar, y tenemos que aprender a
darle a nuestro organismo los alimentos interiores correctos, son macronutrientes, que es la nutrición interior, y tenemos que aprender cómo se nutre nuestro exterior, familia, más en nuestros días, que si no aprendemos a hacerlo con esa epigenética exterior, no vamos a poder salir de las enfermedades. Sobre todo, el componente más grande es que llegamos a la noche creyendo que nuestro organismo todavía sigue creyendo que es de día y no llegamos a ese sueño REM. Si no descansáis, familia, si no entráis en el sueño REM, da igual lo que comáis y da igual lo que hagáis por el día. No vais a poder retroceder, revertir enfermedades o prevenirlas. Así que todas estas cositas que hablamos en este canal, yo las llevo estudiando muchos años, más de 3 años, y pues ahora he convalidado todos estos estudios en las universidades que os digo, y esto funciona, familias. Es lo que no quiere que sepas como sociedad llana, que no quiere que sepamos las industrias, la alimentaria, que nos quieren comiendo de sus productos cada 2 o 3 horas. Esto nos lleva a la enfermedad, y luego la industria farmacéutica quiere que enfermemos para cronificar nuestras enfermedades. Y como hemos hablado de la piña, familias, si aprendemos a no trabajar los síntomas, sino ir a las causas que están en las raíces, que es una buena nutrición y un buen entorno, familias, pues estas manzanas que hemos hablado de este manzano, cada año darán los frutos correctos. Si no lo hacemos, darán frutos podridos, que es lo que está ocurriendo con estas enfermedades modernas que antes no existían, que el ser humano nunca había padecido. Acordaos que el ser humano antes de 1928, que este fantástico médico, el doctor Fleming, inventara la penicilina, no son antibióticos, morían de neumonías, fiebres amarillas, infecciones, porque no habían antibióticos. No morían ni enfermaban por lo que estamos haciendo nosotros hoy en día, estas enfermedades de esa puñetera diabetes tipo 2, enfermedades autoinmunes, cáncer de todo tipo, problemas cardiovasculares, y no es por el colesterol, familia, es por el azúcar, todo lo que nos está viniendo hoy en día, que podemos revertirlo si sabemos trabajar nuestra biología, volver a nuestra naturaleza como el ser humano que hemos perdido, nos hemos direccionado con otro camino distinto, que es lo artificial, tanto en la alimentación como en nuestro entorno. Podemos ser dueños de ello, de nuestro bienestar, si aprendemos todas estas cositas. Así que yo hago asesoramiento, familia, donde os enseño todo esto, que duran 3 meses, os enseño con una guía alimenticia que tenéis que tener para llenar vuestro carro de compra, lo que tenéis que apartar de vuestro día a día, no solo vosotros, sino vuestros hijos que están enfermando. Ya lo decíamos hace años atrás que iban a enfermar antes que nosotros, ya está ocurriendo, familia. La industria farmacéutica tiene sus garras podridas ya con medicación en nuestros hijos, y todo esto se puede aprender con este asesoramiento que yo hago de 3 meses, donde os enseño todo esto, guía alimenticia correcta, cómo apartar de vuestro carro de compra lo que os está haciendo enfermar, y sobre todo cómo trabajar vuestro exterior, que es la epigenética exterior. Con una epigenética general interior y exterior podéis ser dueños de vuestro bienestar, que son los estudios que yo tengo actualizados, que los he estudiado durante 3 años, familia, y esto funciona si lo ponéis en práctica. Voy a contestar un poquito aquí en el YouTube, que me están poniendo cosas. ¿Qué hay que comer? Pues Fuerza nos pregunta qué hay que comer. Mira, te podía contestar de una forma muy fácil, pero voy a hacer que caviles un poquito, ¿vale, Fuerza? Si tú tuvieras una máquina del tiempo, tuvieras la suerte de retroceder 150 años y convivir una semana con nuestros ancestros, con tus antepasados, estar una semana con ellos, te darían un máster de nutrición ancestral, ¿vale? Que es irónico. La nutrición actualizada hoy en día es volver a lo ancestral, es volver a nuestra biología natural. Si tú pudieras estar con tus ancestros de hace 150 años atrás y no estuvieran los supermercados que tenemos hoy en día, no estuvieran tanta luz azul, campos electromagnéticos no nativos de wifi, móviles, todo esto nos hace enfermar, aprenderías a volver a tu biología natural como especie y prevenir o revertir problemas metabólicos que les está ocurriendo a nuestra sociedad, cada vez más familias, ¿vale? José Manuel nos dice, muy interesante, se necesita tiempo para asimilar y comprobar esta información. Por supuesto, José Manuel, esto no es que me haya levantado yo y haya visto en un programa de televisión todo esto. Llevo muchos años estudiando a científicos, médicos funcionales, y como te digo, esto ya lo tengo yo convalidado en universidades, son cosas que funcionan estos estudios, ¿vale? Esto no se aprende de la noche a la mañana, y menos llegar a transmitirlo, pero yo ya hago asesoramiento, llevo ya años haciendo asesoramiento a personas,
para su control de peso, para cambiar su alimentación, incluso para revertir esa diabetes maldita tipo 2 que se puede revertir. Nos venden que es crónica, y la diabetes tipo 2 sencillamente nos la creamos nosotros mismos con nuestro estilo de vida, la alimentación y un entorno muy artificial. Acordaros que la resistencia a la insulina no solo la crea el azúcar y los almidones y el tanto consumo de carbohidratos refinados, la luz azul, acordaros familias, que levanta la glucosa, porque nuestro organismo cree que está comiendo, las mitocondrias cree que estamos comiendo carbohidratos, incluso por la noche. Si detecta nuestro organismo con esa luz azul artificial, sobre todo los diabéticos, incluso sin comer nada, como nuestro organismo sigue creyendo que es de día, levanta la glucosa incluso sin comer nada, porque entiende que es de día, necesitamos actividad. Fijaros a lo que llega la epigenética exterior, y todo esto, pues por supuesto que yo llevo años estudiando, José Manuel, a científicos, sobre todo el 5% de los científicos que no están vendidos a las industrias. Acordaros que en nuestros tiempos la ciencia, el 95% está vendida al mejor postor, al color verde del dólar, ¿vale? Y por desgracia los profesionales de la nutrición y el campo médico, como estudian, normalmente estos estudios de esos científicos que están comprados por la industria alimentaria farmacéutica, pues es la información que nos transmiten a los clientes, a los pacientes, que somos nosotros como sociedad en general. Pero hay un 5% de científicos que son honrados, honestos, que están dando la información correcta, la actualizada, que no están vendidos a estas industrias, incluso ponen en juego sus carreras, están amenazados por estas industrias. Acordaros que la industria alimentaria y farmacéutica y la agroalimentaria tienen mucho poder, tienen mucho dinero, controlan hasta gobiernos e incluso amenazan a los científicos que están dando la información correcta, que son los que nosotros estudiamos para actualizar a la sociedad que tocamos, a los elementos que hacemos, toda la nutrición actualizada que embarca los macronutrientes que no estamos comiendo como especie, y trabajar con nuestro entorno, ¿vale, José? Pero por supuesto que esto para estudiarlo cuesta muchos años. Estos directos que hago yo, que me escucháis, que duran 40 minutos, 50 minutos, una hora, incluso aquí no se puede hablar de la epigenética en general, no hay tiempo, porque un campo te lleva a otro. Tendría que estar 24 horas seguidas hablando sin parar para intentar tocar toda la epigenética en general. Acordaros que la nutrición no es solo lo que comemos, es nuestro exterior, y esto embarca muchos campos para que nuestras mitocondrias, tanto interior como exterior, reciban lo que no están recibiendo. Esto nos está haciendo enfermar. Acordaros que 8 de cada 10 enfermedades de hoy en día es por nuestras mitocondrias son disfuncionales, no están trabajando bien, ¿vale? Si las mitocondrias no reciben los nutrientes interiores y exteriores correctos con esa luz correcta, pues ahí tenéis la enfermedad. Si vuestras mitocondrias no están funcionando bien, ahí tenéis los problemas metabólicos, que es lo que está ocurriendo. Entonces, cuando aprendemos a darle los nutrientes interiores y exteriores correctos, es cuando el ser humano vuelve a su biología natural, y es cuando empieza a tener esa homeostasis, que es la regulación de nuestro organismo, que no tenemos en nuestros días y que nuestro organismo quiere tenerla, pero como no le echamos las herramientas correctas, interiores y exteriores, pues es imposible. Llega un momento que estas mitocondrias se hacen disfuncionales, no pueden trabajar bien, y es pues las enfermedades normalmente que nos están ocurriendo hoy en día, ¿vale? Rafi nos dice aquí en el YouTube, ¿qué colesterol hay que tener? Soy antipastilla. Pues el colesterol que hemos tenido siempre, Rafi, 220-300, en nuestros tiempos nos mete miedo que tenemos que tener colesterol más bajo de 200, eso es una mentira. Acordaros que la estatina salió la primera al mercado en 1987, y desde entonces los problemas cardiovasculares, ese primer asesino que tenemos hoy en día, no ha hecho nada más que crecer. Acordaros, si el problema fuera el colesterol, que lo tenemos alto y nos lo bajan con estatinas, ¿por qué los problemas cardiovasculares, esos infartos, ictus, que nos están destrozando cada vez a gente más joven, no han hecho nada más que crecer desde 1987? Si las estatinas, si el colesterol era lo que daba el problema y la estatina no lo solucionaba al bajar el colesterol, ¿por qué seguimos tomando estatinas y los problemas cardiovasculares no hacen nada más que crecer? ¿Por qué creéis que es, familias? Es por el puñetero azúcar, el consumo de harinas, procesados, carbohidratos refinados sin parar, esa inflamación, esa glucosa por nuestras arterias, lo que destruye nuestro glicocalio y los endotelios. Ahí tenéis el enemigo, no en el colesterol. Entonces el colesterol tenemos que tenerlo entre 220 y 300, Rafi,
Pero lo que tenemos que bajar son las harinas, los azúcares, para no glicarlo, para no oxidarlo. Ahí está el verdadero enemigo, no en el colesterol, sino en el azúcar, en la glicación del colesterol. ¿Vale? Rafi dice, estoy de acuerdo contigo, todo tiene azúcar, todo. Yo he visto azúcar hasta en jamones jabugos de pata de 400 euros. Tenéis que empezar a leer etiquetados, que también os enseño en mi asesoramiento, ¿vale? A leer etiquetados, ir al supermercado y saber qué vais a comprar. Mi asesoramiento, pues yo lo que le hago a la gente es que me va mandando fotos hasta que aprende a leer etiquetados para que distingan los artículos correctos y cuando vaya al supermercado sepa comprarlo. Yo he visto en jamones jabugos de 400 euros azúcar en el etiquetado. O en café. Mirad el café, por ejemplo, por deciros otro. Y en los potitos de nuestros hijos y en las leches de polvo, está en todos los lados. ¿Por qué lo hace la industria alimentaria? Porque cada vez que tú pruebas un producto que lleva azúcar mezclado con la correspondiente sal, ¿vale? Ya pagan a científicos muy bien para que lo hagan, ¿vale? Cuando llega ese sabor a nuestras papilas gustativas y el olfato, por ejemplo, se nos dispara la dopamina, nuestro cerebro graba ese producto, ese sabor y volvemos a comprarlo. Pues yo he visto, y si no miradlo en el café, mezcla, por ejemplo, mirar, lleva café y azúcar. ¿Qué hace el azúcar en el jamón? ¿Qué hace el azúcar en el café? Y así prácticamente el 85% de lo que estamos comprando. Pues lo hace la industria alimentaria para engancharnos. Yo en mis asesoramientos pues enseño a la gente a leer etiquetado. Acordaros que hay más de 60 nombres camuflados que son azúcar, que lo introduce la industria con otros nombres para que no sepamos qué es azúcar. Así que, familias, tenemos que despertar, aprender estas cositas básicas, la alimentación correcta en nuestro exterior, porque si no estaréis en las listas, sobre todo también vuestros hijos, de médicos de cabecera, especialistas, farmacias, hospitales, intentando contrarrestar vuestros problemas metabólicos de enfermedades con químicos. Y acordaros lo que hemos hablado, el ejemplo del manzano. Los químicos van a los síntomas, ¿vale? Si intentáis solventar problemas metabólicos de enfermedades que han venido relacionados por una mala epigenética en general, nutrición interior y exterior, vais a cronificar las enfermedades. Tenéis que ir a las causas, tenéis que darle a vuestro organismo la alimentación correcta y el entorno correcto, ¿vale? Rodrigo nos dice, para no tener hambre, tienes que cambiar tu alimentación, Rodrigo, una alimentación densa en nutrientes. Toda esta guía alimenticia va en mis asesoramientos, y cuando el ser humano empieza a alimentarse con macronutrientes correctos, pues va a tener menos hambre, que es lo que no quiere la industria alimentaria, ¿vale? Todo eso va en mis asesoramientos, Rodri, una guía alimenticia, ¿vale? Incluso luego os adentro en los ayunos, cuando ya no tenéis tanta hambre, no porque yo quiera o que vosotros también. Comiendo entre 1 y 3 veces al día tenéis suficiente, familia. El ser humano no viene de comer tanto. Y si os adentráis luego en los ayunos, que ocurre a la semana o 2 semanas, pues vais a trabajar la autofagia con esos ayunos, reciclaje necesario celular que no estamos teniendo por comer constantemente, e incluso pues desgastando nuestro aparato digestivo, haciéndole trabajar, metabolizar alimento incluso por la noche cuando nuestro organismo quiere descansar y regenerarse. Lo estamos haciendo todo al revés, y es como nos tiene el sistema, ¿vale, familias? Por aquí nos dice Fuerza, yo no como, pero he cocinado, intento comer sano y cocino yo, pero nuestros ancestros morían muy jóvenes, la evolución tiene sus pros y sus contras. Fuerza, es lo que hemos explicado algo. Fíjate, mírate libros de medicina antiguos de que morían nuestros ancestros. Los ancestros no morían de problemas cardiovasculares. Antes de 1912 no existían los problemas cardiovasculares. Lo puedes ver en médicos, en libros de medicina antiguos de esas fechas atrás. Nuestros ancestros morían de infecciones, ¿vale, familias? De neumonías, de fiebres amarillas, o se mataban entre ellos. Antes de 1928, como hemos explicado, que no existía la penicilina, morían de todo esto. Familias, no morían de problemas cardiovasculares, no existían. No morían de tantos cánceres, no existían. Antes de 1960 las enfermedades autoinmunes no existían. La diabetes tipo 2 que os está adentrando a tener más posibilidades, que es lo que le está ocurriendo a la gente, de más posibilidades, de más infartos, cánceres, destrozar vuestro nervio óptico, que es como acaban los diabéticos normalmente, por tanta glucosa, ¿vale? Por nuestro organismo sin controlar, por esa resistencia a la insulina, se destroza el nervio óptico, acaban ciegos, o pierden un miembro inferior de sus extremidades, un pie, o pierden los riñones y entran en diálisis. Entonces, Fuerza, esa historia que nos han vendido, que nuestros ancestros morían antes, ¿por qué morían antes? Los que eran longevos, que llegaban a mayores, llegaban a longevos, eso no te lo cuentan, ¿verdad? Porque no cogían ninguna infección.
morían porque no habían antibióticos. Hoy nosotros estamos enfermando y muriendo antes de tiempo en muchos casos solo por nuestro estilo de vida. Y si llegamos a mayores, llegamos con enfermedades cronificadas de 30 o 40 años arrastrando un cuerpo. ¿Cómo acaban nuestros mayores normalmente en nuestra sociedad? En un asilo con un Alzheimer, un Parkinson, una esclerosis múltiple, en una silla de ruedas, los nietos los sacan al parquecito un poquito, vamos a darle una vueltecita al abuelo que le dé el sol, y más que nada, más que un cuerpo, una persona, eres un maniquí. ¿Cómo acaban? ¿Cómo acaban nuestros mayores en nuestros tiempos? Con enfermedades cronificadas que vienen relacionadas por todo lo que estamos hablando. Y la industria farmacéutica le interesa pues que haya gente mayor así, cronificada enfermedades durante muchas décadas porque están consumiendo químicos y es su negocio. Entonces, fuerza, ya tienes claro por qué morían nuestros ancestros antes, ¿vale? No es por lo que estamos enfermando y muriendo nosotros. Nosotros podemos tener longevidad porque tenemos antibióticos, tenemos un sistema médico que nos puede salvar la vida, ¿vale? Pero acordaros que la industria farmacéutica no son almas de la calidad, no son angelitos. Hay un 20% de medicamentos que nos salvan la vida, pero el 80% restante está diseñado y fabricado para que cronifiquemos enfermedades. Familias, tenemos que llegar a mayores, podemos hacerlo en nuestros tiempos si sabemos acercarnos a nuestra biología natural que hemos perdido tanto en la alimentación correcta y nuestra epigenética exterior. Bueno, familia, no voy a robaros más tiempos, apuntaron mis redes, ¿vale? Aquí a la gente del Facebook estoy en el YouTube, buscarme como José Nutrición y Epigenética, ¿vale? Y en Instagram igual, estoy con el mismo nombre. Y a vosotros y vosotras del YouTube, buscarme lo que es en el Facebook como José Fran José Lecom, y en Instagram como José Nutrición y Epigenética. Así me tendréis en todas las redes. De todas formas, por aquí tenéis mi número de teléfono, familias, en las dos redes. Poneros en contacto conmigo. Yo hago asesoramientos que duran 3 meses para que os funcione todo esto. Os enseño 3 meses, tiempo suficiente para que lo aprendáis todo de una forma básica. Os acompaño durante todo el camino de la mano. Me tenéis ahí, ¿vale? Vía WhatsApp, por teléfono, llamadas semanales. Estamos en contacto por WhatsApp todos los días si os hacen falta. Y es importantísimo que sepáis todo esto, familias, que tengáis la información correcta, porque si no, como hemos dicho, no vais a salir de estas redes podridas de la alimentaria que os mantiene comiendo sin parar y la farmacéutica que os va a cronificar las enfermedades con químicos, y hay que ir a las causas, no a los síntomas, familias. Me mandáis un WhatsApp, aquí tenéis mi número de teléfono en las dos redes, me contáis vuestro caso, os llamo en un huequecito, os explico cómo va mi asesoramiento y nos ponemos a trabajar. Acordaros que mis directos son los fines de semana, sábado por la mañana, 8:20, 8:30 de la mañana, luego por la noche, los sábados a las 9 de la noche, horario español, hacemos el directo de los ritmos circadianos, que por aquí en mis perfiles ya he introducido algún vídeo que de los que hice anoche, para que entendáis qué entorno tenéis que tener cuando se va el sol por vuestras noches, familias, por lo menos un 80%, si no vais a entrar al sueño REM, no vais a poder revertir enfermedades si no descansáis correctamente, familias. Hablamos de estos filtros fabulosos también, que filtran los campos electromagnéticos negativos de wifi, móviles, torres de telecomunicaciones, como os he hablado, ese entorno, ese electrosmog, tenéis que empezar a filtrarlo, familia, porque si no, es un ambiente artificial sometido durante 24 horas que está polarizando vuestras células. Y luego el domingo por la mañana, como estamos aquí en directo, normalmente hago el especial del sobrepeso y la obesidad. Lo que pasa es que hoy quería hacerlo aquí en naturaleza, me apetecía haciendo un grounding. Fijaros qué pedazo de grounding he hecho en esta hora y media que llevo más de una hora y media en contacto con la corteza terrestre, ¿vale? Adquiriendo esos electrones negativos. Acordaos que el grounding es una herramienta fantástica, familia, no solo para adquirir electrones negativos, equilibrar esos radicales libres que nos hacen enfermar, sino que te ayuda a desinflamarte, te ayuda también a separar los glóbulos rojos. Tenéis normalmente, si no hacéis grounding, glóbulos rojos muy pegados. Esto está demostrado científicamente, ¿vale? Hay estudios que han hecho a gente que no hace grounding, que le han hecho una analítica de sangre, tiene las células muy pegadas. Acordaros que si tenéis las células muy pegadas entre sí, las células tienen unas compuertas que se abren y se cierran para que entren nutrientes y sacar toxinas. Si tenéis las células muy pegadas entre sí, esta función no la hacen correctamente, es un problema ya también alto para enfermar. El grounding, familia, ayuda a separar esas células.
¿vale? Es impresionante. También ayuda a desinflamaros, ayuda a relajaros, como hemos dicho al principio de este directo, a llevaros de este sistema simpático, el del estrés, al parasimpático, relajaros. Tenéis que equilibrar estos dos sistemas. Estamos en el simpático constantemente, cortisol alto, familia, esto es enfermedad. Tenéis que bajar al parasimpático, el grounding ayuda mucho y sobre todo, si lo podéis hacer en entorno natural, como estoy haciendo yo, pues ya lo claváis, para que ese sistema parasimpático aún se agrande mucho más y ese nervio vago pueda hacer su trabajo, que es relajar nuestros órganos. Así que, familias, os mando un beso a las dos redes. Por aquí nos vamos viendo los fines de semana en directos. Tenéis mi número de teléfono aquí, poneos en contacto conmigo, me contéis vuestro caso, hablamos y si queréis nos ponemos a trabajar en este fabuloso asesoramiento que dura 3 meses donde aprendéis todo esto. Cuidaros mucho, familias. Buena semanita.